Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 50 y el final de temporada de esta ya la quinta temporada de nuestro podcast de literatura, que como siempre trae las mejores historias y esperando como siempre que te encuentres muy bien. Te mando un enorme abrazo fraterno y deseándote que te puedas encontrar lo mejor que se pueda. Y como siempre, si no es el caso, te deseo que pronto puedas estar en la mejor de las condiciones. Bueno, muchas gracias a todos. Ya hoy estamos aquí en este cierre de temporada y es un capítulo muy especial porque es el capítulo 50. 50 ya. Es impresionante cómo hemos ido evolucionando, avanzando. Espero que te estén gustando todas las historias. Quiero dar un agradecimiento especial a las personas que se toman el tiempo para escucharme, para compartirme. Recuerda que si te gusta este contenido, puedes compartirlos completamente gratis y estamos disponibles en todas las redes sociales. Gracias a todos, de verdad, gracias. Son 50 ya, 50 capítulos. ¡Wow! Es impresionante cómo apenas el año pasado comenzamos, ya llegamos al episodio número 50. Estoy muy contento, la verdad estoy muy contento. Me gustaría poder hacer esto más seguido, la verdad. Pero bueno, pues de momento lo podemos hacer solamente un día a la semana y bueno, ya el futuro decidirá si podemos hacerlo más veces con el tiempo y bueno, por poder compartir más historias y más de todo lo que tenemos preparado. Pero bueno, esta semana tenemos una serie de historias preparadas. Quería darle este plus, porque es el capítulo número 50. Y como ustedes saben, siempre me gusta compartir algo de mi propia creación en cada temporada. Y quise hacer dos obras para esta temporada, para este final de temporada, y también contarles una historia de una escritora española de la cual hicimos una adaptación. Y la verdad es que sí creo que una de las cosas con las que quiero llegar a este punto de este proyecto es hablar acerca de la inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que inspira a las personas a escribir, ¿no? A poder contar historias. Entonces, estaba analizando eso y dije, ya sé qué historias vamos a platicar. Vamos a llevarnos por este camino de lo que tiene que ver con los cuentos, pero también con la poesía, porque si hay algo que a mí me gusta mucho, es la poesía. Fíjense que yo tengo un acercamiento extraño con la poesía porque ahora me gusta y la disfruto mucho. Digo, quizás no soy un poeta como otros amistades que sí lo son y que se dedican o sea, no de lleno, porque la verdad es que creo que realmente nadie se puede dedicar de lleno a eso en el mundo actual. Pero, pero sí con más dedicación y con muchísimo más calidad, no tengo dudas. Eh, pero la verdad es que yo al principio con la poesía no me llevaba. Yo me acuerdo mucho del Tabo de la secundaria y yo me había casado mucho con la idea de que lo mío era la oratoria, ¿no? A mí me gustaba hablar en público y dije, eso es lo mío, aunque no se me estaba dando. No se me estaba dando y entonces, pero yo estaba aferrado a que eso era lo único a lo que a mí me gustaba, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que un día mi maestra de español me dice, inscríbete para concursar, a recitar un poema, ¿no? Y entonces eso fue como uno de los primeros grandes acercamientos que me mostró el camino de la poesía. Y, y la verdad es que ahora lo disfruto. Siento que un poema es una forma bastante intensa y a veces puede ser más breve, pero en pocas palabras tienes que tratar de transmitir esos sentimientos, ¿no? Y entonces yo creo que es realmente ahí la gran dificultad. Porque a veces cuando escribimos un cuento o escribimos una historia, tenemos más tiempo. O sea, podemos ir como que poco a poco introduciendo al lector en que se meta en esa burbuja
de saber qué está pasando y que poco a poco lo vayamos llevando. Pero cuando hacemos un poema, el poema tiene que ser impactante y tienes poco tiempo. La verdad tienes poco tiempo. Hay poemas que son muy cortos y aún así pueden ser muy profundos. Algunos para mi gusto son demasiado cortos y como que también puede que les haga falta más extensión. Pero bueno, ya es cuestión de gustos y como siempre cada quien tendrá su mejor opinión. Pero en lo particular, por eso es que mezclando todas estas cosas que disfruto de verdad, como es la lectura, que es algo que me gusta hacer desde muy chico y que agradezco ahí sobre todo la influencia de mis padres, porque ellos siempre influyeron mucho en eso, de que a mí me gustara leer. Y como que a mí siempre me gustaba participar, ¿no? Entonces se me facilitaban esas cosas y yo veía a mi madre leyendo muchas cosas diferentes, mi padre siempre antes, cuando había periódicos, porque ahora ya los periódicos escritos ya son prácticamente una reliquia del pasado, siempre veía a mi papá leyendo y siempre enterándose de todas las cosas actuales, digámoslo así. Y a mi mamá le encantaba mucho leer y aprender de historias, de fantasía. Mi mamá luego no es muy fan de las noticias porque dice que le estresan, ¿no? Le estresa ese mundo, entonces le gusta más otro tipo de cosas, otro tipo de historias, pero al final es inevitable, ¿no? Entonces es inevitable conocerlos, porque todo todo está unido en este universo. Entonces, bueno, ya sin más dilaciones y divagaciones, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para el capítulo de esta semana, que la verdad me llena de mucho gusto poder haber llegado ya a los 50 capítulos y espero que ustedes también estén contentos y estén disfrutando cada uno del trabajo que estamos haciendo aquí en Brujo X y la verdad pues no me queda más que agradecerles a todos. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la introducción, con lo que les estaba platicando, con lo del tema de lo que tiene que ver con los libros, ¿sí? Entonces, iniciemos con esta parte. Ahorita vamos a iniciar con las dos obras que tengo preparadas para ustedes, que espero que les gusten. Y bueno, con esta pequeña introducción que también he preparado para todos ustedes. ¿Cuántos libros has leído en la vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué tiempo toma escribir un libro? Pues esta semana vamos a hablar de los libros precisamente. El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. ¿Pero por qué ese día? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues resulta que la UNESCO, que es un organismo que depende de la ONU, estableció en 1995 ese día en homenaje a tres grandes escritores que comparten el mismo día de fallecimiento. El español, Miguel de Cervantes Saavedra, el inglés, William Shakespeare, y el peruano, Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué son tan importantes los libros? Los libros son el soporte de todo el conocimiento de una generación y puede comunicarse a lo largo del tiempo con las personas de su época y de otros tiempos para compartir una idea y sus conocimientos y sus emociones. Los libros son lo más cercano que tenemos a una máquina del tiempo. Hace casi 5,000 años se escribió el primer libro del que tenemos conocimiento, que nos cuenta la historia del rey dios de la ciudad de Uruk llamado Gilgamesh. Esta es una gran historia que está escrita sobre tablas de arcilla, que se sirvió durante siglos de inspiración para muchos libros de otras mitologías. Entre los libros que inspiró la historia de Gilgamesh se encuentra la Biblia, por citar un ejemplo. Los libros son la base de las sociedades y en los que elige un pueblo están plasmados sus valores, aspiraciones, sueños y también las maneras que tendrá de intentar justificar sus actos egoístas y fuera de lógica y razón para negar simplemente sus odios y de maldad, y que forma parte de cualquier ser humano, porque sí, los humanos somos también buenos sentimientos, amor, pero así como podemos dar amor, también podemos dar odio. Los libros siempre están en constante conflicto entre la realidad y la ficción, porque
la ficción no significa que no sea real. La ficción, la palabra ficción significa que es un simulacro de la realidad y cuando se cumple deja de serlo y la realidad pasa a ser ficción. Así que ningún humano define realmente si quiere escribir ficción o no. En palabras del escritor inglés Oscar Wilde, la ficción existe porque existe la realidad. Escribir es una de las artes más longevas e impactantes que ha desarrollado la humanidad, y es algo que deberías de intentar. Como dijo alguna vez el escritor mexicano José Emilio Pacheco, es hermoso ver cómo las palabras se unen y son capaces de transmitir un sentimiento a alguien que ni siquiera nos conoce. Los libros y sus autores nos nutren no solo de conocimiento, sino que dan la oportunidad de no tener que vivir las mismas experiencias y de todos modos lograr empapar nuestras almas con esas emociones y sus aprendizajes. En mi experiencia, como lector te recomiendo que no leas solo las obras famosas, sino que trata de leer un poco de todas partes del mundo, para que puedas tener un pensamiento más amplio y seas capaz de valorar y entender que los seres humanos estamos todos conectados y que las nacionalidades no hacen otra cosa más que clasificarnos como miembros de un grupo, pero todos somos igual de valiosos. Leer y escribir son dos acciones que te permitirán aprender lo que desees, y te invito a que lo hagas con frecuencia y dales una oportunidad a los libros. En los últimos 5000 años se han escrito millones de libros, así que alguno te podría llamar la atención y marcar tu vida. Y terminaré esta parte citando al autor argentino Rubén Darío. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Gracias. Bueno, esta parte es referente a lo que les contaba de la importancia de los libros. La verdad es que me encantan. Tengo en mi haber el libro más... ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál es el libro más viejo que tienen en su colección? O, bueno, si es que les gusta coleccionar libros, ¿verdad? Hace tiempo, cuando yo estaba estudiando mi etapa universitaria, me acuerdo que un señor que vivía cerca de donde yo rentaba, falleció. Y entonces lo primero que hizo su esposa fue tirar toda su colección de libros a la basura, ahí en la esquina. Qué triste, la verdad, qué triste. Pero bueno, al final no podemos esperar que las personas aprecien las cosas a las que nosotros le tomamos aprecio de la misma manera, ¿verdad? Tiró toda su colección de libros. Y fue muy curioso porque, pues no muchos, ¿verdad? Porque vaya, en este país, por ejemplo, en México, no es en todas las partes del mundo igual, pero en México que ya saben que no se caracteriza México por ser un país muy letrado, ni tampoco muy honrado, tampoco, es la verdad, es la verdad. Si por ejemplo se cae un camión con su contenido, la gente va y saquea el camión, ¿no? Siempre y cuando sea de algo, sobre todo perjudicial. Vamos a llamarle cerveza, por ejemplo. Pero si se cayera un camión con libros, yo creo que muy probablemente no se lo robarían. Yo me acuerdo que estaba toda la pila de libros y unos cuantos nos acercamos a revisar los libros porque para terminar el conflicto ya venía el camión de la basura y se iba a llevar todos los libros, ¿no? Entonces tuve muy pocos minutos para poder, ¿qué hago? ¿No? Eran muchos libros, muchos eran de demasiados temas. Sobre todo se ve que el señor que falleció era contador, entonces tenía muchos libros de contabilidad. Pero entre todos los libros encontré uno que es de origen chileno, que es del año de 1946, si no me falla la memoria. Y y es un libro acerca de una historia en el mar. Entonces, yo dije, órale, ¿no? Y pues ya, rescaté ese y otros libros, pero ese fue como que es hasta la fecha el libro impreso más viejo que tengo en mi colección. Y y
Y siempre me gusta encontrar estas obras de diferentes épocas porque también es muy interesante ver cómo hablaban y cómo se expresaban. Entonces, creo que si tal vez yo no conocí al Señor, pero creo que puedes conocer a las personas un poco también por medio de sus gustos. Aunque el Señor y yo jamás nos vimos, jamás hablamos, al ver sus libros yo podía conocer un poco de Él. Y quizás el día que yo deje de existir y alguien se ponga a revisar mi colección de libros, puedan pensar el de, oye, tal vez en la vida escuché hablar de Tavo, pero mira, si el tipo leía estas cosas, probablemente algo me quería decir porque esto, lo que tú eliges, habla mucho de quién eres y de tus gustos y de lo que proyectas. Entonces, bueno, yo eso creo, ¿no? Ya ustedes tendrán ahí otra opinión. Y bueno, quiero ahora pasar a la historia que tengo preparada para ustedes. Vamos al cuento. El cuento de esta semana es una adaptación de un cuento de la autora Azucena Zarzuela, quien es una especialista en contar cuentos para niños. A ella le gusta mucho esto de contar cuentos para niños. Si pueden, busquen cuentos de ella. Ella tiene muchos cuentos disponibles en internet. Es una buena escritora española. Y dije, me gustó uno de sus libros en particular. Y pues, como siempre aquí en Brujo X hacemos una adaptación de su cuento, que la verdad ella es una excelente escritora, entonces se los recomiendo ampliamente. Cuando tengan ahí ganas de un cuento corto, ella le gustan mucho esos cuentos cortos para niños que son muy amenos. Obviamente a veces hay que hacer quizás un pequeño de ajustes porque hay que entender dificultades o barreras culturales, pero están muy buenos sus cuentos, la verdad. Y bueno, el cuento que seleccioné de esta autora es El árbol de los libros, que es un cuento que me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, vamos a hacer la adaptación de este cuento, que espero que les guste. Y pues puedan ustedes también disfrutarlo como yo. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. El árbol de los libros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde llega la inspiración para escribir un libro? Bueno, te contaré una historia que te puede dar un poco de ayuda a resolver esa gran incógnita. En el centro de una ciudad se encuentra un árbol que ha visto el pasar del tiempo. Conoció el valle y la montaña, el bosque que estaba hace muchos años atrás y que era el hogar de montones de animales, insectos y plantas. El árbol fue testigo de cómo poco a poco los humanos fueron desplazando al bosque para formar un pequeño pueblo. Y con el paso de los años lograron construir una enorme ciudad. Ahora, el árbol se encontraba en el centro de un parque, como un testigo de todo lo que había vivido a lo largo de varios siglos. Humanos de todas las edades buscaban refugio bajo su sombra de los rayos del sol. Disfrutaban de la frescura y se recargaban en él. A muchos niños les gustaba trepar el árbol que usaban como área de juegos. Y les gustaba imaginar historias de piratas o aventuras en tierras inexploradas. Solo era necesario tocar el árbol para que a los niños se les ocurrieran las mejores historias para armar un juego. El tronco del árbol libera una savia muy especial, que en el contacto con la piel hace que la persona adquiera toda la inspiración que necesita para liberar su imaginación. Los árboles no pueden hablar, pero eso no significa que no puedan comunicarse. Los árboles son seres vivos maravillosos que tienen la habilidad de absorber nutrientes y energía. Mientras más viva un árbol, más ha logrado acumular en su interior. El árbol está feliz cada vez que un humano logra obtener inspiración debajo de su sombra, o también están los que buscan consuelo. Un hombre lo tocó y se le ocurrió escribir sobre la gravedad. Otro hombre lo tocó e imaginó una historia donde una niña perseguía un conejo blanco hasta su madriguera y era transportada a un mundo mágico. Una mujer triste y desesperada, porque no tenía dinero para mantener a sus hijos, tocó el árbol y de regreso a casa se le ocurrió la historia
de un colegio de magia en donde los niños viajaban en un tren por el andén 9 3/4. Y a otros más se les ocurrió una trágica historia de amor donde dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son enemigas y viven en un intenso amor prohibido con un trágico final. Miles de historias han sido reveladas y quedan miles más, pero lo que le da valor a las historias es lo que haya dispuesta a alguien a leerlas. Solo así podemos apreciar la parte del espíritu que hay en cada página, así como el árbol suelta en cada hoja una pizca de inspiración para compartir con la humanidad. Fin. Bueno, este es el pequeño cuento que se llama El árbol de los libros. Espero que te haya gustado, que creo que es me gustó, es un cuento muy cortito, pero pues nos habla esto sobre el tema de qué te inspira, ¿no? A veces hay muchas cosas que nos pueden inspirar a escribir, entonces al final estas emociones, ideas que tenemos en la mente y que las podemos lograr ordenar, nos hacen darle una estructura y entonces nos animamos a compartirlo, porque si hay algo que las personas nos cuesta mucho en la mayoría de las veces, es expresar nuestros sentimientos, porque podemos tal vez hablar, hay mucha gente que puede hablar de muchas cosas, pero no necesariamente significa que se abre con los demás, ¿no? Compartir lo que sientes a otras personas siempre implica crear un margen de vulnerabilidad. Y las personas en general podemos tener miedo a ser vulnerables. Entonces, ese miedo a ser vulnerables nos hace que no queramos expresarnos mucho sobre nuestras emociones. Pero no hay nada más íntimo con la psiquis de una persona que leer lo que escribe. Cuando lees lo que escribe una persona, estás conectando con parte de su esencia, ya sea esta positiva o negativa, ¿sí? Porque tampoco vamos a decir que todo lo que se escribe es bueno, ¿no? O que todo lo que tiene una intención sana, pero sí nos revela mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos que nos lleva a inspirarnos a contar historias? También las historias nos permiten el viajar a diferentes escenarios y tratar de darle voz a gente que no la ha tenido. Si hay algo que he disfrutado es la oportunidad de conocer muchas personas a lo largo de mi vida, de diferentes tipos de personas. Y mientras más gente conozco, más me doy cuenta de lo similares que podemos llegar a ser, pero también de lo mucho que podemos llegar a ignorarnos. No es mi problema, no me importa. Escribí les voy a compartir un poema que escribí. La verdad es que es un poema que yo sentí intensamente. Este es un poema que escribí por allá de el 2021, porque está basada en una historia de una persona. Pero me gustó, pero dije, yo voy a escribir la historia para tratar de darle voz a personas que no pueden decirlo quizás de la misma manera o que están imposibilitadas en este momento. Y bueno, antes de iniciar, quisiera mandar un abrazo fraterno a las personas que están privadas de la libertad de manera injusta y que pues no pueden compartir el tiempo con otras personas. Entonces, para el sistema de justicia penal en México, cuando una persona está en prisión, se le llama que es una persona privada de la libertad. Eso dice, según las leyes mexicanas, ¿no? Es el nombre que se le da ahora, o por sus siglas, PPL, ¿no? Que es lo que se utiliza en ese lenguaje
Y antes yo me acuerdo que cuando pues era más chico, pues era más común escuchar la palabra, el famoso reclusorio, ¿no? Y ahora son los centros de readaptación social, o CEFERES o de demás. Pero en general es eso. Cuando una persona es ingresada a estar privada de la libertad en una prisión, porque es eso, pasa toda una serie de cosas, y si hay algo en lo que no se ha querido meter los gobiernos es en meterle mano a este sistema que está muy mal y podrido, y las demás personas de la sociedad muchas veces simplemente volteamos a otro lado y nos vamos con la idea de que todos los que están ahí porque son malas personas, ¿no? Muchas veces los más malos ni siquiera están ahí. Entonces decidí escribir este poema, al que titulé Poema a la reclusa 305-C. Y bueno, espero que te guste esta historia que te voy a contar por medio de este poema. Y en especial poder mandar a la distancia ese abrazo a las personas que están ahí esperando una condena, muchas veces sin haber hecho nada, simplemente por estar en el lugar y la hora equivocadas y con un sistema penal horrible como el que se tiene. Pero bueno, esta no es la ventanilla correcta para hacer esas reclamaciones, entonces solamente quería hacer esa pequeña introducción, ¿sí? Este poema se llama Poema a la reclusa 305-C. Y dice así: Mi madre es una heroína, aunque me digan que es una criminal. Mi madre es una mujer divina, a pesar de que presa deba estar. Yo nací preso, y no fue por decisión. Nací en el suelo sobre una sábana de un lugar que llaman prisión, o que también prefieren llamar lugar de reinserción. No sé quién sea mi padre. Mi madre no quiere hablar de él. La verdad es que yo con certeza nada sabe. Yo creo que tampoco quiero saber de él. El último novio de mi abuela era un borracho y golpeador. Cuando quiso violarla después de la escuela, ella lo apuñaló con el destornillador. Fue en defensa propia, se lo dijo al juez, al Ministerio Público y a su abogado, pero nadie la escuchó, ni una sola vez. Le clavó 10 veces el arma, eso no califica, según el Ministerio Público experto y la prensa amarillista que siempre critica. ¿Alguien aquí ha sufrido violencia? ¿Saben lo que se siente cuando te quieren violar? Si es así, díganme si en su experiencia pueden con un golpe a su agresor intimidar. Aquella tarde, la vida de mi madre cambió. Detenida infraganti, se dijo en la televisión. 4 horas habían pasado hasta que llegó a la autoridad, pero 20 minutos bastaron para quitarle su libertad. Un nuevo uniforme y domicilio. Ya no usaría su ropa de universitaria. Uniforme naranja, ahora de oficio, para iniciar su vida en la penitenciaria. La vida en prisión es terrible. No importa si eres o no culpable. La sociedad diseña este espacio horrible. Se van y arrojan muy lejos la llave. Mi madre no llegó embarazada, pero se embarazó en prisión. Para que vean que la cosa está de la fregada y que más de 5 custodios participaron en su violación. Mi madre se convirtió en pandillera y hasta perdió su identidad. Para la sociedad es una asesina cualquiera. Para la autoridad, una PPL con número serial. Mis madrinas
Son la Pinzas y la Nixtamal, mujeres a las que les tengo toda la confianza, aunque una era extorsionadora y la otra ladrona profesional. Viví en la cárcel hasta mis 5 años. Iba a misa y aprendí a contar. Fueron algunos de mis mejores años, porque siempre estuve en él un hogar. Después me sacaron de la cárcel y me mandaron con mi abuela, quien dizque por la pena nunca nos visitaba, ni siquiera en Nochebuena. Viví con ella unos años, hasta que se cansó de mí. Dizque que porque a sus 50 años ya no podía conmigo vivir. Cambié entonces de celda y me fui a un orfanato, donde conocí a otros que como yo llevábamos presos un rato. Me organicé con varios y nos escapamos un día. Al diablo la sociedad y el engaño de que todos viven en este mundo en armonía. Los jueves son mi día favorito. Siempre voy a la prisión a ver a mi madre y les mando cartas a mis madrinas y me echan todas juntas su bendición. Me organizo con mis cuates y nos contactamos con otros en la misma situación. Amo mucho a mi madre, aunque tal vez nunca salga de prisión. Mi madre siempre me dice que me aleje del mal camino. No quiere verme preso, no quiere que esta sea mi situación. Le digo que yo nací preso y que en esa cárcel está mi corazón. Nunca dejo de visitar a mi madre, o le llamo cuando se puede o cuando hay ocasión. Le llevo comida y dinero para alivianar su situación. Y aunque nací preso, y algún día espero que haya un poco de justicia y un poco de tantita madre y compasión. Muchas gracias. Bueno, este fue el poema que escribí. Qué cambio de emoción, ¿verdad? Perdón. Así es esto. La realidad que pasa en los sistemas, en los penales o en los centros de reinserción social, ¿no? Como lo queramos mencionar, es esa. La realidad que muchas personas ignoran es que hay niños que nacen y crecen en las cárceles y muchas veces por diferentes factores ahí tienen que estar. Imagínense, si desgraciadamente en muchos de estos centros no se tienen las condiciones mínimas necesarias y aún así ahí viven niños, o sea, eso tenemos que dimensionarlo. Niños que están en esa situación y es muy importante porque sus madres podrán haber cometido o no los mayores errores. Pero ¿por qué un menor debe de ser castigado por el simple hecho de nadie elige a sus padres, ¿sí? Entonces, pero desgraciadamente la sociedad muchas veces señala como que los errores que cometen tus padres o tus hermanos o quien sea de tu familia, te los achacan a ti. Todo lo negativo, si alguien es negativo en algo en tu familia, tú también lo eres. Entonces, esa parte siempre, esas prisiones y también la situación de los orfanatos, vaya, o sea, no. Es muy, muy fuerte y muy intenso eso. Para las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco acerca de eso, pues te impactas de demasiadas esas emociones. Y bueno, yo no sé ustedes dirán qué piensan, qué opinan, qué les pareció. Igual luego quisiera compartirles más historias, como siempre. Ya después de este capítulo vamos a tomar unas semanas de descanso de decir de descanso, porque la realidad es que siempre tengo algo ahí que hacer, pero sí vamos a tomar ahorita unas semanas de descanso en lo que continuamos para ya iniciar la 6ª temporada
Y preparar. Igual recuerden que si tienen algún tema en particular que les gustaría que platicáramos aquí en Brujo X, donde hablamos de todos los temas, no hay temas que no toquemos. Y siempre me gusta tratar de buscar diferentes historias, de ocasionar diferentes impactos y emociones, que alegría, que también conciencia. Y bueno, espero que les recuerden, pueden escribirme en los comentarios, trato de estar ahí al pendiente. De repente a veces ahí como que se atrasan las notificaciones, pero ahí estamos contestando sus comentarios. Y recuerden, si les gustó este material, pues pueden compartirlo. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Les agradezco a todos de verdad, que estén aquí cada semana. Y si no, pues cuando puedan, ¿no? Y si es la primera vez que me ves, pues aquí está en la lista que puedes disfrutar de todos los capítulos que hemos hecho. Ya son 50, desde el capítulo 0. Entonces, gracias a todos de verdad. Estamos con esto concluyendo 5 temporadas y pues las que vengan, ¿sí? Entonces, les agradezco a todos y bueno, porque recuerda que esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te espero aquí en la 6ª temporada. ¡Hasta la próxima!